Ahora nos corresponde, llegamos al clímax de este curso. Todo lo anterior de este curso era una simple preparación para test de hipótesis. Y test de hipótesis entonces es el tema central de este curso. Si el curso se terminara ahora sería una pena, porque en realidad esto es lo que tú más vas a necesitar, especialmente en los ramos de econometría, en los ramos de hidrología o en los ramos de finanzas, cuando hagas finanzas en industrial o hidrología en ingeniería civil o econometría en ingeniería industrial, ¿ya? O en ingeniería civil matemática también en los cursos posteriores de análisis de regresión, series de tiempo, estadística espacial y todas esas cosas. Entonces voy a poner aquí contraste de hipótesis. Existen algunas palabras que son similares a contraste. Usualmente se usa un test de hipótesis o también se usa una palabra dosimasia. Dosimasia de hipótesis, ¿ya? Que significa un contraste, es un sinónimo de contraste. Entonces, ¿a qué se refiere uno con esto? Yo voy a poner ahora, esta es una manera distinta de introducir este tópico, yo voy a poner todos los ingredientes que necesita un test de hipótesis y después voy a ir definiendo y caracterizando cada uno de estos ingredientes en los siguientes dos videos, ¿ok? En este video y en el siguiente. Entonces voy a poner aquí cuáles son realmente los conceptos o ingredientes que están presentes en un test de hipótesis. Lo primero es, el primer factor es definir en realidad, definir un test. Porque claro, si tú tienes que definir un intervalo de confianza, tú puedes hacerlo, ¿verdad? Un intervalo de confianza es, nosotros dimos una definición, es un intervalo aleatorio que sí cumple ciertas propiedades. Un test de hipótesis también lo vamos a necesitar definir, porque al final del curso, si sabemos mucha matemática respecto a esto, pero no sabemos qué es un test, tampoco nos sirve. El segundo concepto, que es muy importante, es el concepto de las hipótesis. ¿Qué significa una hipótesis en estadística? Vamos a tener dos tipos de hipótesis, hipótesis nula e hipótesis alternativa. Y las hipótesis que vamos a tratar acá se tratan de hipótesis, solamente dos hipótesis. No vamos a contrastar una versus dos o tres, cuatro hipótesis, sino que es esa hipótesis nula versus hipótesis alternativa. Y lo que nosotros vamos a tratar de saber es, usando la muestra, con cuál de las dos me quedo. Cuál de las dos es la que yo recomiendo, ¿ok? Pero solamente es un proceso, digamos, bivalente. Solamente existen dos hipótesis que las voy a detallar, ¿ya? En un ratito. Tercer ingrediente, existen dos tipos de errores. Existen los errores tipo 1 y 2. Tipo 1 y tipo 2. Errores que yo puedo cometer cuando yo, por ejemplo, imagínate que esta hipótesis es verdadera y yo la rechazo, estoy cometiendo un error. Imagínate que esta hipótesis es falsa y yo no la rechazo, también estoy cometiendo un error. Ah, pero si esta es una hipótesis verdadera y yo me quedo con ella, no es error, ¿verdad? Entonces, tú tienes que caracterizar ese tipo de errores porque ese tipo de error de rechazar algo que es verdadero debería estar protegido. Y yo quisiera que esos errores fueran muy pequeños, ¿ya? Así que vamos a hablar acerca de los errores. Cuarto concepto, estadístico de prueba. Mira, está bien. Usted me puede decir, está bien, yo puedo tener un test de hipótesis, pero esto es teórico. Pero ¿cómo entra la muestra acá? Bueno, a través de un estadístico de prueba, que vamos a llamar así, ¿no? Ahí viene la muestra, los datos que yo tengo, que es la única cosa que me permite acercarme a la realidad, ¿no? Quinto concepto. Entonces, esto es cómo tomar una decisión, porque usted me dijo que tenía que aceptar o rechazar H0. ¿Cómo tomo la decisión? Y aquí entonces van a venir dos ingredientes principales. Aquí la construcción de las regiones de rechazo, regiones de rechazo de H0, de la hipótesis nula, o otro ingrediente que va a ser un valor que se llama, que es muy famoso, ¿ya? Que es el valor P. Ese valor es muy, muy importante. Y el último ingrediente del test de hipótesis que vamos a estudiar es acerca de la potencia de un test. Bueno, ¿a qué se refiere con la potencia? Bueno, a mí me gustaría poder rechazar H0 cuando H0 es falsa, ¿verdad? Claro, me gustaría poder deshacerme
por decirlo en un término vulgar, deshacerme de la basura. ¿Ya? Si una hipótesis es falsa, yo quiero deshacerme de ella. Si no soy capaz de deshacerme de eso, entonces significa que la potencia del T es muy pequeña y estoy siendo muy conservador. Una grande potencia significa que yo puedo deshacerme de las cosas que son falsas y lo contrario a una potencia grande de un test es conservador. Aunque yo tengo algo que es muy malo y no me quiero deshacer de él, significa que estoy siendo conservador. Aunque sea malo y tengo evidencia en contra de eso, no me quiero deshacer de esa hipótesis. ¿Ok? Ahora, no que sea mala la persona, aquí no hay personas ni nada, aquí solamente son objetos matemáticos, a eso me refiero. La hipótesis no se cumple respecto a los parámetros de la distribución. Quiero detallar entonces, una cosa importante es que cuando hablamos de test y contraste de hipótesis, hablamos de una cierta distribución. Entonces, cuando tú hablas de la distribución, puedes decir, mira, esta es una distribución que tiene un parámetro teta desconocido. O habla, si tú quieres, de una familia de densidades de esta forma, como la hemos nosotros denominado, donde este parámetro teta es desconocido. Entonces, cuando hablamos de un test de hipótesis, nos referimos a una hipótesis respecto a los parámetros desconocidos de la distribución o a la distribución completa. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que cuando hablamos de un test de hipótesis, tú podrías decir, mira, mi hipótesis H0 es que toda esta distribución es normal, la forma de la distribución es normal. O la hipótesis podría ser que el parámetro teta es igual a 4. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, las hipótesis se hacen respecto a los parámetros de una distribución o a la distribución completa. En este curso nosotros vamos a detallar mucho acerca de los parámetros de la distribución y al final vamos a hacer un test de bondad de ajuste que se llama el test de Kolmogorov-Smirnov para la distribución completa, donde tú vas a poder decir, mira, tengo 40 datos. ¿Es posible que estos datos provengan de una distribución normal? Entonces ahí va a entrar. Toda la distribución es normal y el test te va a decir si es normal. Entonces usted puede quedar tranquilo de que la distribución que subyace a la muestra es una distribución normal. Por el momento lo que tú vas a hacer es tratar de determinar los parámetros de una distribución, porque si tú te das cuenta, antes, hasta aquí, siempre nosotros te decíamos, mira, esta es una normal con mu igual 4 y con sigma cuadrado igual 7. Nosotros aprendimos a estimar estos valores ahora. Ahora no te dicen, pero yo quisiera saber ahora si la hipótesis de que mu igual 4 es algo razonable. La hipótesis de que sigma cuadrado igual 7 es algo razonable. Ese es el contexto general de test de hipótesis. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es partir por el punto en este video, para no hacer tan extenso este video. Voy a hacer solamente los 3 primeros puntos en este video y los otros 3 puntos en el video siguiente. Lo primero entonces es la definición. La definición de un test de hipótesis, y esto es bueno saberlo, un test de hipótesis es una regla de decisión. Una regla de decisión. Y eso es muy bueno porque esto es algo que te sirve para la vida, para tu trabajo. Una regla de decisión acerca de los parámetros de un modelo ¿ya? Acerca de los parámetros de un modelo o de una distribución completa. ¿Ya? Entonces, y este test usualmente se consideran solamente, como mencioné, se consideran solo 2 hipótesis. ¿Ya? Solo 2 hipótesis, no más que eso. ¿Ok? Entonces, te recuerdo, en test de hipótesis respecto al parámetro, o sea, sigma vale 7, mu vale 4, o la distribución completa es normal o no es normal. Entonces, hablemos de las hipótesis. Bueno, hipótesis en estadística es una aseveración respecto a los parámetros. Entonces consideremos aquí hipótesis respecto a parámetros primero. ¿Ya? Pero la notación que se usa acá es bien importante. Existen 2 tipos de hipótesis. Primero es lo que se llama la hipótesis H0 y esta se llama hipótesis nula. ¿Ya? Respecto a los parámetros de una distribución. Por ejemplo, el mu igual 4. ¿Por qué se llama esto hipótesis nula? Porque esto representa el status quo, el estado actual de un sistema. Por ejemplo, toda la vida yo he trabajado en un proceso en que la temperatura vale 100 grados. Y esa es la temperatura del horno. ¿Ok? Versus
Entonces, esta hipótesis la considera versus, ¿cuál sería la contraparte? H1 se va a llamar hipótesis alternativa. Que esto representa el estado de cambio. Tú sospechas que mu ya no vale 4. Tomas datos y el promedio te dio 8. Tú sospechas que aumentó. Entonces, este es tu estado de cambio. ¿Ok? Entonces, lo que tú vas a contrastar en el test de hipótesis es H0 versus H1 y el resultado del test de hipótesis va a ser una regla de decisión. Es decir, rechaza H0 o rechaza H1. ¿Ok? A este estado actual tú le puedes poner, ¿cierto?, que es como el status quo, que es con lo que yo vengo trabajando. Entonces voy a dar un ejemplo acá, un ejemplo muy sencillito. Imagínate que, por ejemplo, T es la temperatura de un horno, ¿ya? La temperatura de un horno. Entonces tú sabes que el valor nominal de la temperatura son 100 grados. ¿Ya? El horno debería funcionar para que se cocinen las frutas, por ejemplo, debería funcionar a 100 grados Celsius. Entonces, tú tomas datos y observas, que, por ejemplo, el promedio de la temperatura es 110. Y si el promedio de la temperatura es 110, tú sospechas. Entonces, ¿cómo yo podría, por ejemplo, considerar dos hipótesis así? Mira, vamos a considerar que tengo una muestra normal, que todo esto son normal, mu sigma cuadrado, y planteo las hipótesis entonces. ¿Qué es H0? Es mi hipótesis, esto debería ser entonces X, ¿no? Le puse X acá, entonces debería ser X la temperatura. ¿Cuál debería ser mi hipótesis nula? Bueno, que mu vale 100. Porque eso es lo histórico, ¿te das cuenta? Eso es lo actual. Versus, ¿qué cosa? El estado de cambio. ¿Cuál sería el estado de cambio? Yo sospecho, lo que yo sospecho. Mu aumentó. Yo quisiera saber si tengo que reparar el horno o no lo tengo que reparar. Entonces, eso es un ejemplo de estado actual versus estado de cambio. ¿Te das cuenta? Y tú vas a recoger una muestra y vas entonces a hacer el procedimiento que te voy a enseñar para saber, para dilucidar entre H0 o H1. Esa es la idea de un test de hipótesis, poder dilucidar y basado en la información contenida en una muestra, poder decir, mira, me quedo con H0 o rechazo H0.